Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por unirse con nosotros a este evento virtual de la violencia contra las mujeres, una problemática sin fronteras, un evento que estaremos grabando y que posteriormente, si quienes estén siguiendo o revisen la grabación, podrán colocar alguna pregunta o algo para hacerla y acercarla a nuestras ponentes. Bueno, este evento que se da en el marco de precisamente los 16 días de activismo por el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre y que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU y que culmina justo hoy con el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta resolución precisamente nos invitan a diferentes organismos, gobiernos, y también a que se generen, ¿no?, actividades para sensibilizar a la opinión pública y justo también hacer más reconocimiento sobre esta problemática tan fuerte que es la violencia contra las mujeres. En este momento también justo este panel está armado precisamente por integrantes del Comité de Género, Interseccionalidades, Teorías Feministas y Queer de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, quienes trabajan desde hace muchos años y desde diferentes aristas y también tanto de la academia como de distintas otras esferas y escenarios, justo este tema y estas problemáticas. En este sentido, nuestro objetivo justo propone fomentar la reflexión sobre las violencias contra las mujeres y cómo afectan su ejercicio en los derechos humanos. Para ello, analizamos de diferentes maneras la problemática a nivel internacional, identificando algunos referentes teóricos y empíricos, así como examinar algunos casos concretos, como puede ser la violencia de las mujeres en el ámbito laboral y el proceso de movilidad humana. Como panel, prácticamente ahorita nos daremos un tiempo de generar la reflexión y por otro lado, también darles la introducción a nuestras integrantes y a nuestras queridas ponentes que precisamente nos van a hablar de esta temática. Me voy a permitir justo leer la semblanza de la doctora Elizabeth Prado Pérez, quien estará participando como primera ponente. Ella desde el 2009 es profesora investigadora adscrita a la Unidad Académica Básica de Estudios Internacionales del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara, México, en donde imparte clases en la licenciatura de Relaciones Internacionales y participa en la maestría en Derechos Humanos y Paz. Es internacionalista con maestría en estudios diplomáticos por la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero en México. Posteriormente obtuvo otra maestría en Relaciones Internacionales y el doctorado en Gobierno por la Universidad de Essex en Reino Unido. En 2015 realizó una estancia de investigación postdoctoral en Boston College en Estados Unidos y desde el 2008 es miembro del Sistema Internacional de Investigadores, actualmente nivel 1, y entre sus líneas de investigación se encuentran género, mujeres y violencia en contextos migratorios, participación de las mujeres en espacios de poder y la toma de decisiones públicas en México y Jalisco. Es autora de numerosas publicaciones y ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales y en 2019 fue invitada en el Centro de Estudios de Refugiados de la Universidad de Oxford. Muchas gracias, doctora. Adelante. Buenos días o tardes, depende de dónde nos vean y a qué horas nos vean. Es un gusto para mí participar en este panel. Yo soy integrante del Comité de Género, Interseccionalidad, Teorías Feministas y Queer de la MEI y justamente pensamos este panel porque se conjuntan dos fechas significativas. La primera, pues el 25N y los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres. Y el segundo, que se conmemora justamente hoy, el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Cuando planeamos este panel, nos pusimos a reflexionar acerca de cómo estas dos problemáticas o estos dos temas son importantes en las relaciones internacionales. Por un lado, la violencia contra las mujeres y por el otro lado, los derechos humanos. Y por eso lo titulamos La violencia contra las mujeres, una problemática sin fronteras. Yo voy a permitirme compartir mi pantalla para justamente para ir siguiendo pues la presentación, ¿no? Yo
quiero agradecer mucho también a mis colegas que participan en este panel, porque creo que logramos armar como un panel que va a ser, va a tener cierta, con, va a ser, digamos, cierto orden y cierta estructura va a seguir. Y la primera parte va a ser la violencia contra las mujeres y los derechos humanos. La violencia contra las mujeres la definen las Naciones Unidas como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Esta es una definición que encontramos en la Organización Panamericana de la Salud este año. La primera pregunta es si la violencia contra las mujeres es verdaderamente una problemática sin fronteras, como lo sostiene el título de este panel. Y la respuesta es pues un rotundo sí. ¿Por qué? Porque el feminicidio es una crisis global y es reconocida como tal por las Naciones Unidas y por otras instancias internacionales de gran relevancia. Es una problemática que afecta a las mujeres y a las niñas en prácticamente todos los países del mundo y todos los territorios. Entonces, sí es una problemática que no conoce fronteras. Entre las regiones del mundo, África es la región, es el continente en donde se registran los índices de violencia contra las mujeres más altos, sobre todo aquellos llevados a la violencia extrema en forma de feminicidio contra mujeres y niñas, y en particular aquella que se comete por familiares cercanos o la pareja, que esto es un aspecto clave de la violencia contra las mujeres. Las Américas o América Latina y Oceanía también registran índices muy altos y en menor proporción también Europa y Asia. Pero entonces, como vemos, esta problemática se encuentra en todo el mundo. Las mujeres y niñas, y este es un dato muy importante, tienen mayores probabilidades de morir a manos de quienes tienen vínculos más estrechos o afectivos con ellas. Es decir, a las mujeres y a las niñas no las matan, los asesinatos no suceden de manera aleatoria, sino que se dan en ámbitos muy cercanos a las mujeres y esto las distingue de otro tipo de violencia. Finalmente, y este es también un dato muy importante, una de cada tres mujeres, según estima la Organización Mundial de la Salud, ha sufrido de violencia física o sexual por parte de su pareja o de terceros. Una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido este tipo de violencia. Entonces, estos indicadores nos dicen que efectivamente se trata de una problemática internacional, una problemática mundial. Pero la violencia contra las mujeres debe ser vista más allá de los indicadores y eso es un aspecto importante del análisis y el estudio de la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿por qué distinguir la violencia contra las mujeres de otro tipo de violencia? Y es aquí donde quienes estudiamos violencia y quienes estudiamos relaciones internacionales necesitamos poner el foco de atención de manera más cercana. Primero, porque se trata no de una cuestión biológica, no es un sexo contra el otro, no son los hombres contra las mujeres, sino que se refiere a un tipo de violencia de género, es decir, que está anclada en el conjunto de ideas, creencias, prescripciones y atribuciones sociales que cada cultura ha ido desarrollando y que, claro, puede ir cambiando de contexto y puede ir cambiando también a través del tiempo, pero está basada en una diferencia sexual. También porque la violencia contra las mujeres es una construcción social que se da en el marco de las relaciones de poder. Y esto es sumamente importante porque sus manifestaciones, sus causas y sus consecuencias están íntimamente ligadas a esta construcción social y a esta división de roles, los roles que nos han sido asignados en sociedad en los que tradicionalmente, por supuesto, la mujer se ha dedicado o le han sido asignados roles que tienen que ver con
los cuidados y en el ámbito privado, y los hombres en el ámbito público y roles más del ejercicio del poder. Entonces, la violencia contra las mujeres sí tiene esta referencia de construcción social y de relaciones sociales. Y es por eso que la tenemos en todo el mundo, porque prácticamente en todo el mundo esta división social del trabajo y estos roles de género, pues han sido asignados así, de esta manera. Mujeres cuidados, hombres ejercicio del poder. Eso explica que esta sea una problemática sin fronteras. Esta violencia contra las mujeres conlleva desigualdad, discriminación, opresión y dominación, porque en el ejercicio del poder y en la distribución del poder en la sociedad, las mujeres carecen de este tipo de poder en lo general, e históricamente así ha sido. A las mujeres se les ubica en una menor jerarquía y por eso pues son más propensas a sufrir violencia de género. Aquí es importante hacer una distinción entre violencia contra las mujeres y violencia de género, articulando ambos contextos. La violencia de género justamente está basada en esta diferencia de roles, pero también la pueden sufrir otros grupos vulnerables, por ejemplo, los grupos de la diversidad sexual. Sin embargo, en este panel estamos enfatizando la violencia contra las mujeres. Y en ese contexto, el poder juega un rol muy importante, como ya lo dijimos. Se ha creado un sistema de dominación masculina en la que los hombres han ejercido el poder tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, creando pues este sistema que se conoce como patriarcal, y en ese sistema las mujeres han sido dominadas, oprimidas, discriminadas y violentadas. Entonces, por eso es importante que sí se hable de violencia contra las mujeres y no simplemente de indicadores de violencia en lo general. Para entender un poco más esto, pues me gustaría traer a colación estas figuras que son los triángulos de la violencia y su fuente, para resaltar que la violencia tiene tres tipos de fuentes distintas y podemos hablar de violencia directa, es decir, la que ejerce una persona sobre otra. Usualmente la violencia contra las mujeres la ejerce un hombre contra las mujeres, y ese es un tipo de violencia directa que puede ser de diversos tipos, pero también hay una violencia cultural o simbólica asociada a esta idea de que las mujeres ocupan jerárquicamente un lugar menos importante y son relegadas, ¿no? Y esto tiene que ver con violencias que han sido asumidas como y normalizadas en contra de las mujeres, ¿no? Las mujeres son frecuentemente discriminadas en el lenguaje, en las funciones, ¿no? Discriminando, por ejemplo, el trabajo que muchas veces las mujeres efectúan, el trabajo de cuidados, el trabajo no remunerado, etcétera, etcétera. Incluso en términos de derechos político-electorales, las mujeres tuvieron que dar una lucha para que ese tipo de derechos se les fueran reconocidos, porque de manera simbólica pues no era necesario que participaran en la vida pública de los diferentes países del mundo. Y también, por supuesto, la violencia estructural, que es esta violencia que ejerce una estructura y que se traduce en conjunto se traduce en actitudes, pero también que se perpetra a través de los gobiernos a partir de la negación de necesidades de las mujeres que no son atendidas porque simplemente no son incorporadas en la agenda pública. Entre las formas más comunes, pues tenemos la más extrema, que es el feminicidio, que es cuando una mujer es asesinada en razón de su género. Pero hay otro tipo de violencia, por ejemplo, la económica o patrimonial, que es la que se ejerce contra las mujeres justamente por el hecho de carecer de recursos económicos. Entonces, el hombre, usualmente que es quien ostenta este poder económico, va a limitarla, a condicionarla, a chantajearla, a amenazarla con quitarle los recursos económicos. Hay violencia psicológica también que se ejerce a través del dominio masculino y basado en la carencia de recursos de las mujeres y que afecta a la salud mental. Hay violencia física, es decir, los golpes, etcétera, pero hay otro tipo de manifestaciones que vemos alrededor del mundo y que incluso también traspasan las fronteras, como es la trata de personas con fines de explotación, que afecta de manera particular a las mujeres, y la explotación es usualmente sexual.
Este es uno de los crímenes más lacerantes contra las personas porque es una forma de esclavitud moderna, trasciende las fronteras con grupos del crimen organizado que operan de manera transnacional y que requieren de respuestas internacionales para ser atendidos. Y también violencias que, como la simbólica o la cultural, pues se adhieren a códigos y creencias más de carácter cultural o incluso religioso, como es la mutilación genital femenina. Y otro tipo de manifestación son los matrimonios forzados, pero esto es, pues, entre muchos tipos de violencias contra las mujeres. Ahora bien, ¿por qué cuando hablamos de violencia contra las mujeres también hablamos de derechos humanos? Bueno, está reconocido en distintos instrumentos jurídicos internacionales. Se ha reconocido una serie de derechos que son violados a partir también de violaciones, de violencia contra las mujeres. La dignidad humana, por ejemplo, es una violencia que tiene que ver con el derecho de las personas a ser tratadas de manera justa, de manera digna, y esto no sucede cuando se les violenta a las mujeres, ¿no? Lo mismo sucede con la igualdad y la no discriminación. Las mujeres a lo largo de la historia no eran iguales frente a la ley que los varones y han sufrido de discriminaciones. Esto viola sus derechos humanos en distintos escenarios. Derecho a la vida y a la integridad física y mental, que son derechos que se violan cuando se violentan a las mujeres, y de hecho se desprenden otro tipo de violaciones a los derechos, como es el acceso a la justicia. Una vez que las mujeres han sido víctimas de violencia, pues, y se enfrentan a llevar su caso a la justicia, a veces se les niega este derecho de acceso a la justicia. En ese sentido, también la libertad y la seguridad como derechos son violentados cuando se violentan a las mujeres. Y el derecho a la salud, es decir, a recibir una atención por los daños causados, tanto físicos como mentales y psicológicos. Por eso es importante que cuando hablemos de violencia contra las mujeres se use también o se refiera a se incorpore una perspectiva de derechos humanos, porque no es un problema individual, no es un problema personal, sino un problema social y sistémico. Es consecuencia de todo esto de lo que hemos venido hablando, de las creencias, culturas, división del trabajo, roles asignados, y esto involucra a toda la sociedad, a los gobiernos en los distintos niveles de gobierno, y requiere de esfuerzos también en todos los ámbitos, incluyendo los ámbitos internacionales. Este tipo de violencias atenta contra los derechos humanos de las mujeres, y así está reconocido tanto en la Declaración Universal como en la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres, que así se le conoce a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. Y esta, pues, reconoce la responsabilidad de los gobiernos y de los estados para responder eficazmente y cooperando para atender, prevenir y sancionar este tipo de violencia contra las mujeres y violaciones a los derechos humanos. Por último, me gustaría cerrar pues con este dato que nos da la ONU como tal, y dice que en 2023 cada 10 minutos una mujer murió a manos de su pareja o de su familia. Este es una cita textual del dato de la ONU, y fíjense, pues quisiera llamar su atención en términos del uso del lenguaje. Una mujer no murió, una mujer fue asesinada. Entonces es muy importante que pues enfaticemos la importancia del lenguaje en cómo se presentan esos datos. Es importantísimo seguir generando datos y estadísticas que nos permitan visibilizar este tipo de violencia para poder crear mecanismos para atender. Si este panel dura aproximadamente 120 minutos, quiere decir que mientras nosotras estemos analizando el fenómeno, alrededor de 12 mujeres en todo el mundo serán asesinadas. Hasta aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, doctora Prado, por esta reflexión, sobre todo en este
forma, ¿no? Con este cierre que nos da alrededor de cómo utilizamos el lenguaje y también cómo se da el manejo de los datos, precisamente, ¿no? Que justo durante los 16 días de activismo constantemente estamos viendo las formas en que se van traduciendo los temas de la violencia, pero que también nosotros como estudiosos y estudiosas de las relaciones internacionales debemos de abordar, ¿no? Desde cómo transmitir la información y pensar en estos diferentes tipos de violencias que se dan en el mundo y en diferentes formas, desde esa parte, desde el carácter sistémico, social, estructural, para poder enfatizar en otras temáticas y sobre todo el atender y no ver cómo se llegan a veces a naturalizar algunas de las violencias y que siempre se requieren distintas acciones. Les pedimos también a nuestras y nuestros asistentes que si quieren hacer preguntas, pueden sentirse en la libertad de escribir en el chat para que en la última sesión, bueno, en la última parte, justo podamos irlas recopilando y se las pueda transmitir a nuestras ponentes. Bueno, en el segundo momento de este panel virtual, les presento a la doctora Celina Hilda Álvarez Amador. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales, es licenciada y maestra en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Jurídicas y Juicios Orales por la Universidad Analítica Constructivista de México. Diplomada en Derecho Laboral Comparado e Internacional auspiciado por la OIT México-Cuba, CENTRA y la IIJ de la UNAM, y diplomada en Derechos Humanos de la Práctica, auspiciado por ASI Legal, Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán es profesora de asignatura en el posgrado. Ha sido jurado en exámenes de grado y participante en el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica PAPIT. En la UAM Centro Universitario Valle de México es profesora e investigadora, responsable del programa Delfín, ha participado en exámenes profesionales de licenciatura, docente en el Diplomado Superior de Juicios Orales en materia familiar y es integrante de este comité de género. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Es autora de artículos de investigación en materia de derechos humanos y laborales. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestra Rocío. Agradezco mucho a mis colegas, la doctora Elizabeth y la doctora Elena, por la invitación a este panel y pues vamos a indicar, tener una circunstancia ya de aterrizar hacia la violencia laboral. Bueno, tenemos varias ideas claves. Yo lo que hoy quiero dejar en el panel y en esta ponencia es varios conceptos. Primer lugar, la violencia laboral, derechos humanos laborales, ya como bien es cierto, la doctora Elizabeth nos mencionó la relación que tiene que ver en estos asuntos de violencia contra las mujeres, los derechos humanos. En este aspecto, en cuanto a la violencia laboral, serían los derechos humanos laborales y los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que tenemos al respecto en la regulación de la violencia laboral que se viven en espacios, y ahorita vamos a dar cifras que también son cifras de alcance en donde tenemos que poner mucha atención porque no tenemos espacios libres de violencia cuando deberíamos de tener espacios laborales sin violencia. Y tenemos un derecho humano fundamental que se denomina vida libre de violencia. En este alcance, entonces, vamos a empezar que también la problemática de la violencia laboral es un problema mundial. 6 de cada 10 personas que trabajan sufrieron situaciones de violencia laboral. Esto es en la iniciativa de Spotlight sacaron el dato, ¿verdad? Y nos asombra porque entonces diríamos que pues más de la mitad de mujeres tienen esta concepción de violencia laboral. La violencia y el acoso puede constituir una violación de derechos y abusos de derechos humanos. Más adelante vamos a describir alguno de ellos. Y también esto ocasiona pues efectos a la salud psicológica, física y sexual, sobre todo hacia la persona en su dignidad, en el entorno que vive socialmente y familiarmente. Además de que afectan la calidad de vida en los espacios públicos y privados. Esto hace que una persona que sufre violencia laboral o moving, pues ocasione situaciones de ya no acudir al trabajo, ¿verdad? Ante un clima laboral. Para descartar el concepto de moving, sabemos que es un término implementado en los 80 por Lehman. Esto fue utilizado a raíz de casos de persecución psicológica y de acoso laboral, en donde se hicieron un análisis para ver
que la víctima, si tenía daños psicológicos al momento de que lo acosaban en el ámbito laboral. Tenemos un concepto de violencia laboral de la Ley General para las Mujeres a Vivir Sin Violencia, en donde nos habla que la violencia laboral tiene que haber un vínculo entre las personas que la ejercen. Es decir, puede ser a través de una relación jerárquica, puede ser, ahorita vamos a ver los aspectos que puede ser vertical u horizontal, en donde vamos a tener un abuso de poder. También recordemos que la violencia se puede dar por una acción o omisión. Eso es importante, porque a veces pensamos que solamente la violencia se ejercita a través de actos y cabe mencionar que no es así. También cuando omitimos ciertas circunstancias para la integridad de la persona que es víctima de violencia. Puede dañar la autoestima, la salud, la libertad y la seguridad de la víctima. Esto va a impedir que se desarrolle en un aspecto de igualdad y no discriminación. Ya la doctora Elizabeth nos hacía también la implementación de este derecho fundamental bajo ese principio de igualdad y no discriminación, y sobre todo que va a ocasionar un daño. Ese daño, ¿verdad? Puede ser permanente. Ahorita vamos a ver que varios de ese tipo de daños se emplean en enfermedades en el aspecto laboral, como es el caso del síndrome de burnout, que es el síndrome del estrés, que muchas personas que viven violencia laboral pues lo tienen. Ya una vez descartando ello, vamos a ver las características del moving. El moving debe de ser, es decir, estos actos de violencia que lo puede ejercer ya sea el superior jerárquico, un jefe, o puede ser la cuestión horizontal de los pares, es decir, un compañero de trabajo. Deben de ser conductas que sean relacionadas a la cuestión del trabajo, pero también deben de ser vertidas en una demanda que coinciden con una dinámica de hostilidad. Es decir, este aspecto que a veces vemos en las organizaciones en donde hay una circunstancia de acoso, ¿verdad? Que no prevén una información, se la guarden, la famosísima ley del hielo, el aislamiento de la víctima, pues va ocasionando formas de expresión del acoso laboral. También los ataques a la vida privada, que esto lo vemos en empresas o en instituciones hacia los empleados y pueden llegar hacia la violencia física, las agresiones verbales, que son muy comunes, y también las agresiones psicológicas. Ahora bien, ¿qué daños físicamente pueden ocasionar en la cuestión también psíquica por el moving, perdón, a las víctimas? Pues ya mencionábamos el estrés, que es el síndrome de burnout, también la ansiedad y la depresión, esa frustración, esa fatiga de ya no acudir al trabajo porque se es víctima de violencia. También hay una disminución de autoestima, una humillación, cambios en el comportamiento del empleado o de la persona que está siendo víctima, el deterioro de esas relaciones sociales, las enfermedades físicas y mentales, puede llegar hasta la cuestión de un suicidio, y también los hábitos, ¿verdad?, que pueden ser adictivos. Bien, ahora vamos a indicar qué postura tienen a la cuestión de las víctimas. Bueno, las víctimas se van a aislar porque cuando se es víctima de violencia laboral, lo que hace la víctima pues es ya no acudir, evitar esa violencia y se aísla. Hay también deterioros de estas relaciones sociales, hay un sufrimiento de estereotipo negativo. Ahí viene todo el ausentismo, ¿verdad? Ya no quiero acudir al trabajo porque no hay un clima laboral estable, no hay una armonía, hay despidos en el trabajo, o puede ser que la víctima no soporte esta violencia y pues renuncia al propio trabajo. Puede descartarse también en la tarea de un mal desempeño, y que esto va a provocar la disminución de la productividad y por supuesto puede ocasionar también cierto afán para tener quizás un accidente que provoque una discapacidad laboral. Y recordemos que en la salud no solamente la cuestión física, sino también se da en la salud mental, que puede ocasionar pues ese tipo de ansiedad y pues puede provocar pues esta concepción de discapacidad para ejercer el trabajo laboral. Ahora bien, ¿cómo podemos indicar que para los empleadores tengan estos efectos cuando se prevé en las empresas o en las instituciones una violencia laboral?
pues hay esta disminución de productividad. Lo que ocasiona para los empleadores es que pues no rinda el empleado más. Por ahí existe, ¿no?, la frase en donde indica: si un trabajador es feliz, va a tener mayor productividad. ¿Qué pasa cuando un trabajador no es feliz en su trabajo y le están ejerciendo violencia laboral? Pues produce menos. También se ausenta, como ya lo hemos dicho, y hay una alta rotación en el personal en recursos humanos. Cuando vemos empresas en donde muy comúnmente sacan, ¿verdad?, un desplegado de empleo, de solicitudes de empleo, vemos una alta rotación de recursos humanos. Es una empresa que está teniendo ahí fallas en la cuestión del clima laboral. Probablemente son empresas en donde se esté viviendo un acoso laboral, que es traducido a esta violencia. También hay un deterioro de estas relaciones laborales, y lo que ocasiona es que se acudan pues a procedimientos administrativos dentro de la propia institución o empresa, o se acceda a la vía jurisdiccional, que hoy en México ya tenemos los tribunales laborales que están viendo este tipo de problemáticas, y los jueces en materia o juezas en materia laboral están teniendo ya la aplicación a través de estas sentencias, indicando pues ya un aspecto de detención. Recordemos que hay esta violación de derechos fundamentales y tenemos derecho a vivir sin violencia. También proceden pues estas indemnizaciones, porque si tenemos pues una sentencia, va a proceder pues por supuesto una indemnización hacia la víctima en el pago de daños y perjuicios, y también son costos altos, ¿verdad?, para reintegrar a las víctimas, porque recordemos que las víctimas tienen el derecho, ¿verdad?, pues a que se les repare ese daño ocasionado. También vemos que en aspectos de una violencia laboral puede haber una discriminación en el empleo. Puede haber este aspecto de, por el simple hecho de ser mujer, que sufran una discriminación, un acoso sexual o un hostigamiento sexual, que nos puede llevar hasta el ámbito penal hablando de hostigamiento sexual. Hay un incremento en la violencia laboral más en mujeres que en hombres. Y ahora bien, ¿qué derechos humanos o fundamentales están relacionados y son violentados cuando se ejerce violencia laboral? Pues primero el derecho a la vida. También se da el derecho a la integración física, psicológica y moral, así como el desarrollo a la libre personalidad, el acceso a vivir sin violencia, la prohibición de que nos discriminen por el simple hecho de ser mujeres, el trato digno que nos debemos y que tenemos como personas, y el derecho a la honra. Esto es bien importante, el derecho a la honra, y que va relacionado con ese derecho a la dignidad, porque a veces es muy afectado en el espacio y las mujeres lo viven. El derecho al trabajo, es decir, ese acceso que no debe ser limitado. ¿Cuántas veces hay cuestión de un despido injustificado y se afecta este derecho al trabajo? El derecho a tener un ambiente laboral que lo conocemos como el clima laboral, que las empresas a veces incursionan instrumentos de medición en donde preguntan a sus trabajadores si en verdad están teniendo un clima laboral adecuado o no es así y se está ejerciendo violencia. Las condiciones justas, y aquí lo quiero relacionar con el aspecto de un trabajo digno, decente, en el cual habla la Ley Federal del Trabajo, pero también instrumentos jurídicos internacionales. De hecho, es un estandarte de la OIT, en donde nos indica que un trabajo digno, decente, es un trabajo que tiene el cumplimiento de los derechos humanos laborales que hemos mencionado aquí, más anexo la seguridad social, las prestaciones laborales, pero también ese derecho a la igualdad y no discriminación, la igualdad ante la ley y el nivel de vida adecuado que se puede tener para que nosotros incursionemos en ello. Ahora bien, ante toda esta problemática, tenemos todo un aparato normativo como instrumentos jurídicos internacionales derivados de este organismo internacional llamado OIT, que sabemos que siempre está a la luz de indicar la lucha de derechos humanos laborales de trabajadores de todo el mundo. Y México tiene ratificado el convenio 111 denominado sobre la discriminación en el empleo y ocupación. Las empresas e instituciones no deben de discriminar, debe de haber una igualdad de género en las instituciones, pero también aquí debe de haber en la situación de este trabajo digno, decente, una igualdad salarial. Y hoy se habla mucho de la cuestión de que no vivimos trabajos decentes o dignos porque hay una brecha salarial entre el salario que ganan las mujeres y los hombres. Esto todavía hay mucho por el cual luchar aquí en nuestro país, y bueno, poco a poco, ¿verdad? Se van implementando
implementando acciones afirmativas a través de políticas públicas en las empresas para que logren esta igualdad salarial. El convenio 190 es un convenio que es reciente. Si ustedes ven la fecha, la ratificación la hizo México el 6 de julio del 2022 y el año pasado entró en vigor. Hoy por hoy tenemos un panorama que apenas se está viviendo para que las empresas e instituciones de gobierno realicen y adecúen sus políticas internas, los reglamentos, que se cuente con un protocolo para, en casos de tener acoso laboral, acoso sexual o hostigamiento, que proceder dentro de la misma institución. Y para ello, este convenio 190 del OIT sobre la violencia y acoso, pues lamentablemente no todos los países lo han ratificado. Lo importante es saber que nuestro país va en camino para lograr una vida libre de violencia en el aspecto laboral. Hay una recomendación anexa a este, que es la recomendación 206, en donde nos da todos los parámetros para el seguimiento del convenio 190 y que recordemos que México, al ser miembro ante este organismo de la OIT, tiene que rendir informes al respecto del cumplimiento de estos convenios y recomendaciones, las cuales ha adoptado como parte de sus instrumentos jurídicos internacionales y propio de la instrumentación jurídica nacional. Tenemos la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Recordemos que esta convención es sumamente importante para nosotros porque fue la primera convención en América Latina que indica la cuestión del reconocimiento de que las mujeres vivimos violencia. Y ante ello, pues es un instrumento jurídico internacional importante para nosotros en el momento de demandar o al momento de demandar y fundamentar una demanda, pues va incluido que tenemos el derecho a vivir sin violencia. Y como ya lo había mencionado la doctora Elizabeth, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que sabemos que a través de los órganos tratados, México tiene que rendir informes y está siendo vigilado para el cumplimiento de esta convención y por ello tenemos que cumplir. En el ámbito nacional, rápidamente vamos a incluir que existe pues nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia, también hay una Ley General de Víctimas, que eso es importante, y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que también se ha trabajado de la mano para indicar esta igualdad salarial, ¿verdad? El aspecto de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, los reglamentos de seguridad y salud del trabajo, que eso es bien importante dentro de las instituciones para vivir en espacios libres de violencia, en el aspecto laboral y por supuesto una norma oficial mexicana que es totalmente vinculante, obligatoria, que es la 035, en donde los espacios deben de identificar si hay un clima laboral que no está siendo adecuado, que no es sano, entonces hay que indicar la modificación de las conductas. ¿Qué debemos de hacer? Y con esto voy cerrando mi intervención. Pues primero que nada, reconocer la importancia de una cultura del trabajo basada en el respeto mutuo, pero además la dignidad del ser humano. Segundo, no tener entornos que estén implicando violencia, es decir, no tolerar esa violencia. Debemos de tener una vida libre de violencia y decir no al acoso y a la violencia laboral. También todos los actores en este mundo del trabajo, tanto los empleadores como los empleados, debemos de indicar que no ejercer violencia, no tener acoso, prevenir y combatir si existe este tipo de situaciones en nuestra empresa o institución. Reconocer que la violencia y el acoso por razón de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas y también reconocer que debemos de tener un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género y esto que aborde, ¿verdad?, todos los factores de riesgos para que eliminemos pues estos estereotipos de género que ya hablaba también la doctora Elizabeth al respecto, también las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder por razón de género. Dejo las fuentes de consulta y agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Álvarez, por su intervención. Sin duda es importante, ¿no?, ver un escenario donde nos pasamos gran parte de nuestra vida, más de 8 horas, incluso más dentro de estos aspectos, y cómo estas cuestiones, ¿no?, que a veces no visibilizamos, que pueden ser violencias y acciones que nos dirían generaciones anteriores o que puede llegarse también a naturalizar, son violencias, y cómo también podemos introyectarlas en nuestro día a día y que es importante poder resaltarlo más con
considerando, ¿no? Que muchos de quien nuestro público precisamente son estudiantes y también ver, ¿no? A los mundos laborales a los que van a entrar y también empezar a reflexionar para hacer cambios. Y justo porque una de me gustaría resaltar esta parte, ¿no? De que este panel fue hecho en conjunto de una manera de reflexión, de diálogo y una de nuestras preguntas, ¿no? Precisamente en esta discusión que tenían nuestras ponentes y con el comité justo era eso, ¿no? De cómo las violencias contra las mujeres afectan el ejercicio de sus derechos humanos. En este caso lo estamos viendo desde la parte de laboral, pero también lo vemos en otros aspectos, ¿no? Como también puede ser el tema de movilidad y migración. Por tal motivo, también me permito darle la palabra a nuestra tercera ponente, la doctora Elena Ayala Gali, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, maestra en Latin American Studies por la Escuela de Servicio Exterior Edmund Walsh de la Universidad de Georgetown, Washington, y doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido docente de la Universidad de las Américas Puebla y desde 2015 es académica de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales en de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde coordina la licenciatura en Relaciones Internacionales desde 2019. Es miembro de la sección de género de la Latin American Studies Association y del comité de nuestro Comité del Género, Interseccionalidades, Teorías Feministas y Queer de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Sus líneas de investigación son migraciones internacionales, derechos humanos y estudios de género. Participa en el programa universitario de migraciones de la Ibero Puebla y entre sus publicaciones es autora del libro Los retos de la política social en México, combate a la pobreza y equidad de género, y coautora de Vidas de contención, privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala. Bienvenida y adelante. Muchísimas gracias, Rocío, y bueno, al comité por organizar este panel. También pues es para mí un gusto, un honor estar con tan destacadas colegas como la doctora Elizabeth Prado y la doctora Celina Álvarez. Y bueno, en esta parte que me toca a mí presentar, buscamos, digo, hacer un poco más de énfasis en la violencia contra las mujeres en contextos de movilidad humana. Ay, creo que... a ver. Una disculpa porque no los puedo pasar. A ver si desde aquí. Ya. Ahí ya se pasan bien, ¿verdad? Bueno, y sí me escuchan bien. Pues justo digamos, con el pretexto de remembrar y pues poner énfasis en la violencia contra las mujeres, contra las niñas, y también justo hoy coincidiendo con recordar el Día de los Derechos Humanos también, en el tema de movilidad humana es justo un espacio donde el tema de derechos humanos, el tema de respeto hacia el tema de género, pues es crucial. Y se conjugan, digamos que podemos hacer como ahí la trilogía justo de derechos humanos, género y migración. Recordar que la movilidad humana sin duda es un derecho fundamental y esto pues lo tenemos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también a nivel global el Pacto Mundial para la Migración Ordenada, Segura y Regular, aprobado en 2018, también contiene muchas de estas disposiciones. Y a nivel nacional, en el caso de México, la ley de migración también en el artículo 2 y en una serie de artículos también enfatiza la parte del respeto a los derechos humanos a las personas en movilidad, sin importar su situación migratoria, es decir, si tienen documentos o no. Y por eso, en este caso, pues queremos hacer mucho énfasis en esta parte, que tenemos un marco jurídico que promueve el respeto a los derechos humanos y el respeto hacia las mujeres, que incluye disposiciones también en materia de protección hacia las mujeres y hacia las niñas, digamos que contempla esta perspectiva de género. No obstante, sabemos que en los contextos de movilidad humana es de los que más se violentan los derechos fundamentales de las personas, la dignidad de las personas. Y pues en esta panel, en esta presentación, quiero llamar la atención de por qué justo las mujeres y las niñas se encuentran expuestas a mayor violencia.
A nivel internacional, las personas migrantes tampoco representan un porcentaje tan grande de la humanidad. O sea, la mayoría de las personas en el mundo radica en el lugar donde vive. No obstante, resulta muy relevante el por qué la mayoría de estas personas se encuentran en contextos de movilidad con alta vulnerabilidad, muchas de ellas en contextos de migración forzada. Y por desgracia, pues este es un elemento que ha aumentado en los últimos años. O sea, vemos que el tema de las crisis económicas, el tema de la violencia estructural en muchos países, el aumento de las guerras. Como internacionalistas sabemos pues de la situación en Medio Oriente, particularmente en Gaza, la situación en Ucrania, las guerras también en África, en muchos países, y también la situación grave que enfrentan países en el Cono Sur y el aumento de la violencia en Centroamérica. En Centroamérica y el Caribe, han forzado a millones de personas a desplazarse. Entonces, este es un fenómeno que va en aumento, el contexto de la migración forzada, la migración por causas que están atravesadas por la violencia. Y vemos que en general las políticas en el mundo no están respondiendo a ello. Las políticas a nivel local, las políticas de los países, sobre todo que son los países de destino de la mayoría de estos migrantes, se observa un endurecimiento de estas políticas migratorias y que si bien adoptan convenciones internacionales, en la práctica no se respetan, o incluso, digo, a lo largo de esta presentación, pues llegaremos más al caso, digamos, de México, de las personas en migración forzada, sin documentos en México, que experimentan muchas de estas violaciones a derechos humanos, y justo pues entre ellas las mujeres y las niñas resultan de las más afectadas. Las decisiones de quién migra, a dónde migra, por qué migra, están atravesadas por el género. Sin duda, la migración es un factor, es un fenómeno multicausal, pero el género representa un elemento esencial que explica el por qué estas personas, estos niños, estas niñas, por qué estos adultos o estos adultos mayores están desplazándose. Y bueno, observamos desigualdades estructurales de género en los países de origen, tránsito y destino. Quiero llamar la atención también del último informe de la Organización Internacional de las Migraciones. Como se presenta aquí en estas cifras, hay aproximadamente 281 millones de migrantes en el mundo. Bueno, estas cifras tienen un par de años, pero son las más recientes que retoma el informe de la Organización Internacional de las Migraciones. Y en ellas se refleja una ligera reducción en el porcentaje de hombres, o sea, en términos de porcentajes, perdón, un ligero aumento, perdón, en el porcentaje de hombres, que actualmente es 51.9%, es decir, casi el 52% de los migrantes son hombres y el 48% son mujeres. Hace ya varias décadas, especialmente desde los 90, se hablaba de una feminización en las migraciones. Quiero llamar la atención que el último informe de la Organización Internacional de las Migraciones destaca que como ha habido una ligera reducción en el porcentaje, no en números absolutos, pero sí en porcentaje de las mujeres migrantes, entonces el informe habla que hay como o sea, la brecha de género en el porcentaje de migrantes a nivel internacional se está reduciendo. No obstante, llama la atención que el informe tampoco investiga mucho o intenta explicar las causas quizá de esta disminución porcentual de la reducción en el porcentaje de mujeres migrando. Porque sin duda, si se hicieran informes más exhaustivos, sabemos que como el tema de la violencia es uno de los elementos también a considerar y que ha tenido un fuerte aumento en los últimos años, y que justo mujeres y menores son quienes sufren más esta violencia en los procesos migratorios, se podría, considero, hacer como una explicación más a fondo de por qué también estos cambios en los porcentajes y sus vínculos con la violencia. El informe reciente de la Organización Internacional de las Migraciones, en el capítulo de género, lo dedica más a temas de segregación laboral por género y a temas de la
vinculados a migración y trabajo. Y realmente el tema de violencia no se toca a profundidad, y cuando se hace como énfasis en el tema de violencia, se trata más general en términos de violencia de género, pero no se hace un llamado o subrayar el por qué las mujeres y las niñas son quienes están expuestos a mayores violencias. No obstante, justo a raíz de lo que del 25N, han salido diversas publicaciones o incluso también desde los comités de Naciones Unidas enfocados a la reducción de violencias, informes, por ejemplo, que subrayan esto, que cómo ha aumentado a nivel mundial la violencia sexual relacionada a conflictos armados, que en relación a la medición del año anterior ha sido de un 50%, y que en esta violencia sexual vinculada a conflictos armados, que sabemos que estos conflictos armados generan mucho de los desplazamientos, las mujeres y las niñas representan el 95% de los casos verificados. Y bueno, también en el tránsito migratorio, sabemos que la violencia sexual, especialmente las violaciones, son de los casos más graves y que en ellas mujeres y niñas son quienes las sufren en mayor medida. No obstante, sabemos que las violaciones también a varones van en aumento, y que gran parte de los migrantes en el mundo están expuestos a sufrir violaciones, o sea, migrantes en contextos de alta vulnerabilidad. Y no obstante, por ejemplo, un dato que resulta escalofriante es que el 90% de las mujeres y niñas, por ejemplo, en la ruta del Mediterráneo, que es una de las más peligrosas en el mundo, sufren violaciones. Lo mismo sucede en el caso de México, en la ruta de Centroamérica y México. Bueno, entre las causas, estos unos indicadores sobre causas de muertes de mujeres migrantes, y cabe destacar que las cifras que tenemos para temas de migración y migrantes sin documentos en el mundo también son, digamos, limitadas, y que muchas veces no se cuenta, digamos, con la mayoría, o sea, se cuenta con reportes, pero no a veces, por ejemplo, no están desagregados los datos para menores en cuanto a niños y niñas, o sea, no hay esta distinción de género. Pero bueno, quería llamar yo la atención en este cuadro que habla de causas de muertes de mujeres migrantes, y como podrán ustedes apreciar, es un cuadro que es entre 2014 y 2022. En la segunda causa se marca, por ejemplo, que no hay datos de por qué murieron estas mujeres, y sabemos que las mujeres enfrentan tránsitos mucho más peligrosos en general que los varones, de acuerdo a los estudios que se han hecho a nivel internacional. Bueno, ¿por qué la violencia resulta más aguda hacia las mujeres y hacia las niñas? Sin duda, es útil el concepto de Bustamante, que habla de vulnerabilidad migratoria extrema. En este grupo podemos poner a mujeres, niños, niñas, adolescentes, familias, personas con discapacidad, indígenas, personas LGBTQ y más. No obstante, es importante señalar que las mujeres y las niñas representan de los grupos más vulnerables y precisamente en contextos de migración forzada, pero los estudios desde la interseccionalidad nos permiten añadir otros factores, otros elementos para el análisis de estas violencias que sufren las mujeres. Entonces, si estamos hablando de mujeres pobres, mujeres indígenas, mujeres que migran sin documentos, pues esto añade elementos al análisis y las expone pues a mayor vulnerabilidad y violencia. El concepto que también creo que resulta muy útil para entender la violencia hacia las mujeres es el concepto de Mariela Varela, que habla de la Trinidad perversa, y explica en buena medida por qué también muchas mujeres, en el caso, ella trabaja más con mujeres centroamericanas, pero ayuda a entender a las mujeres que huyen de la violencia, y habla de esta triple violencia que sufren las mujeres migrantes, y habla de la violencia feminicida, que la podemos ubicar en sus contextos también de origen y que también sufren a lo largo de trayectos.
de la violencia del Estado. El Estado, como ahorita mis compañeras bien comentaron, hay una violencia sistémica, una violencia patriarcal desde las instituciones y desde los distintos ámbitos que los podemos observar a través del Estado y también a través del mercado. Entonces, esta triple violencia se conjuga y la autora habla de la Trinidad perversa, que explica buena parte de por qué orilla a las mujeres a migrar. Les quiero compartir aquí, bueno, en su tránsito, ya aterrizando al caso mexicano, que encontramos que han crecido los grupos de mujeres y familias en migración forzada, muchos de ellos desde Centroamérica, desde Venezuela, desde Haití, que vienen viajando a veces por todo el continente. Y en el caso de los centroamericanos que están también, que llegan a México, se enfrentan a múltiples formas de violencia en México. Esta violencia está representada pues por los grupos del crimen organizado, por las mismas instituciones del gobierno, a veces tristemente la sociedad civil, también por un discurso también que ha crecido como de odio y de estigmatización hacia las personas en migración forzada en contextos de alta vulnerabilidad. Y bueno, les comparto aquí como algunas fotos de personas migrantes en albergues en la ciudad de Puebla. En este caso, estas son fotos de mujeres con las que estuvimos acompañando a lo largo de 3 días en un albergue. Ellas venían viajando en un grupo de 14 personas. Eran 3 mujeres, 2 de ellas embarazadas, una de ellas con un embarazo de 7 meses, otra con un embarazo de 5 meses. Venían viajando con niñas pequeñas. Aquí, bueno, hay una foto de la niña mayor, tenía 12 años y, bueno, así cada una de ellas traía niñas pequeñas. Y habían sido separadas de los varones y los varones habían sido detenidos en una estación migratoria. Y bueno, las causas cuando uno, tanto en la literatura como cuando uno hace trabajo de campo, las causas que obligan a estas personas a migrar siempre están atravesadas por la violencia. Si bien generalmente encontramos factores económicos que motivan a viajar, en este caso también cada vez aumentan más temas de los efectos ambientales, la destrucción a lo mejor ambiental en sus comunidades que los dejan sin trabajo. Sin duda la pandemia fue un factor también de expulsión. Los motivos económicos siempre están ahí presentes, pero la violencia es cada vez más presente también en los factores que las orillan a migrar. Y si bien saben que se exponen a contextos de alta violencia en México, ellas también vienen huyendo de violencia en sus países de origen. Y bueno, finalmente, para ir cerrando, ¿por qué también es importante abordar este tema? Y también identificarlo como parte de lo que el Estado mexicano está incumpliendo en la propia ley de migración que pide que haya un respeto hacia las personas en contextos de movilidad y que las personas, aún sin documentos, no han cometido ningún delito, sino que es una falta administrativa. No obstante, en México, en los últimos años observamos un aumento significativo de la detención migratoria, en este caso la detención migratoria de hombres, mujeres y menores. Por ley, los menores y las familias no deberían de estar en los centros de detención migratoria. No obstante, este es un ejemplo muy claro de cómo México, el Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, violenta los derechos humanos de las personas migrantes y los detiene en estas estaciones migratorias, que son espacios sin duda torturantes. Y bueno, son innumerables los casos de menores que si bien no se encuentran a veces dentro de las celdas, sí se encuentran en espacios del Instituto Nacional de Migración, en donde las condiciones hacia las familias, en donde encontramos a las mujeres, a los niños y a las niñas, son a veces mucho peores que las condiciones dentro de las celdas, porque se encuentran en espacios improvisados, donde no hay sanitarios, etcétera, en donde son violentados.
Para tener como una idea de cómo México violenta a las personas y realmente el Estado mexicano se ha convertido pues en lo que condena en el exterior, pues ha aumentado significativamente el número de personas migrantes detenidas. Aquí tenemos desagregado por hombres y mujeres. Solo el año pasado se llegó casi a una cifra de 800,000 personas detenidas en estaciones migratorias. Este aumento de 2018, que hay un número alrededor de 131,000 personas detenidas, eventos de detención migratoria, y que tan solo en 5 años en la administración pasada de López Obrador, pues observamos un aumento muy significativo en donde la cifra llega a casi 800,000. Y esto nos habla de una incongruencia entre el discurso de respeto a los derechos humanos y respeto a las personas en movilidad humana y una realidad en donde se observa pues que cómo se agudiza la detención. Aquí hay nada más algunas cifras también de cómo ha aumentado la detención a menores. En el caso de los menores no están desagregados por género. Y bueno, nada más a modo de una reflexión final, pues recordar que la migración está atravesada por el género, que en contextos de alta vulnerabilidad migratoria la violencia se exacerba hacia mujeres y niños y que sin duda es indispensable tener una mirada de derechos humanos y con perspectiva de género que respete las leyes de migración y respete los acuerdos internacionales en esta materia. El análisis interseccional resulta muy relevante, pero es importante nombrar y trabajar en erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas en un contexto que observamos un endurecimiento de las políticas migratorias y una securitización de la migración en México y a nivel internacional. Muchas gracias y dejaré por último, si quiere, esta ficha que tiene también los correos electrónicos de la doctora Prado, de la doctora Álvarez y mi correo, también por si tienen pues cualquier duda o quieren contactarnos. Muchas gracias, doctora Ayala. Sin duda es un tema que nos lleva a mucha reflexión, sobre todo con algo que marcó, ¿no? De que muchas de las mujeres y niñas se enfrentan o salen en contextos de violencia, pero están huyendo de las violencias, de cómo la problemática justo va siendo sin fronteras y vaya a atravesar, ¿no? Las decisiones personales, los movimientos y muchas veces que son también intempestivos cuando hablamos, ¿no? De las situaciones a las que se enfrentan por distintas situaciones que motivan sus desplazamientos. Otra de las cuestiones que también es importante resaltar es todas digamos, los retos que enfrenta en este caso, el Estado mexicano, sobre todo para salvaguardar la integridad de las personas migrantes y justamente, ¿no? De cierta forma, no ser congruente con las cuestiones que también se buscan y se fomentan hacia el exterior. Y bueno, ya empezamos a tener la sección de preguntas. Ha sido también, quisiera agradecerles antes que nada por esta participación y estas reflexiones que nos invitan a ver más allá de las problemáticas, pero con estos lentes, ¿no? En estos lentes morados, estos lentes violeta, que justamente, y los lentes naranja, ¿no? Para ver este tema de las problemáticas de las violencias. No sé si nuestras, asistentes quisieran hacer la pregunta o quieren que yo las lea también para que podamos escuchar su voz. Qué bueno que estén aquí con nosotros y bueno, ya tenemos dos preguntas. Cecilia, ¿quisieras tomar la palabra? Hola, ¿qué tal, doctora? Buen día, muchas Adelante. gracias. Sí, eso es lo que se trabó un poco mi, este, mi pantalla porque estoy conectada desde el teléfono, pero le agradezco. Antes que nada, igual a las ponentes, muchas gracias por sus aportaciones. Bueno, mis preguntas estaban relacionadas, eran dos. La primera era si nos pueden compartir un poco de literatura para dimensionar las diversas violencias que existen contra las mujeres y sobre todo entender cómo nosotros podemos promover esta conciencia, ¿no? En nuestros entornos, ya sea académico, laboral,
sobre la importancia de identificar las violencias contra las mujeres. No Gracias. sé si me escucharon. Sí, sí, Sí. Cecilia. Muchas gracias. ¿Quieren que tomemos la siguiente o quieren empezar a dar la respuesta? Ustedes díganme. Entonces, La siguiente, si gustan, y ok. ahorita respondemos. Sí, gracias. Bueno, vamos a la primera ronda. Mariana, no sé si quieras tomar la palabra. Mariana Arteaga. Ay, sí, gracias, maestra. Buenos días, tardes ya. Bueno, mi pregunta es, bueno, primero dar las gracias por sus ponencias, estuvieron muy interesantes. Y la pregunta es, desde cada una de nuestras trincheras, ¿cómo podemos ayudar a la concientización de la que la violencia en contra de las mujeres sí existe y nos atraviesa de muchas formas? Esto dado al contexto machista y patriarcal en el que a veces nos podemos desarrollar y donde el problema se minimiza al punto de a veces invisibilizarlo. Muchas gracias, Mariana. No sé entonces si tomamos esta primera ronda. Yo también ahí tengo algunas preguntas, entonces para que también podamos seguir en este diálogo y reflexión. Sí, ¿quién Bueno, sí, yo puedo empezar Claro. sobre todo atendiendo a esta última pregunta que se relaciona mucho también con la última pregunta de Cecilia. Y tiene que ver con qué podemos hacer nosotros o nosotres desde las distintas trincheras. La violencia contra las mujeres es tan común que vivimos rodeadas de ella. Como ya lo mencioné en mi intervención, hay violencias feminicidas, que son la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres, pero hay también violencias mucho más sutiles, tan sutiles que no solo no las vemos, y las tenemos normalizadas, sino que muchas veces nosotras mismas las replicamos, ¿no? Estas violencias tienen que ver con el uso del lenguaje, con las actitudes e incluso con la forma de referirnos a las y los demás. Y yo creo que cuando uno empieza a conocer y tomar conciencia de la violencia contra las mujeres, se pone estos lentes violetas a los que hacía referencia Rocío. Pero sí tienes que tomar conciencia y tienes que ser cuidadoso de tu manera de interactuar, de expresarte, de replicar ese tipo de expresiones o de conductas, de actitudes que constituyen y perpetúan la violencia contra las mujeres, sobre todo en el ámbito simbólico. Entonces, sí, no es un proceso natural. En los últimos días, y aquí yo les saludo desde Guadalajara, tuvimos la Feria Internacional del Libro, y en alguna presentación que fui justamente sobre un libro para deconstruir las masculinidades tóxicas, el presentador le preguntaba al autor, muy en su papel de feminista, de consciente, de etcétera, etcétera, y le dice, pues muchas gracias por darle voz a las mujeres. Y le dice el autor, que era Nacho Lozano, pues es que las mujeres ya tienen voz. O sea, no se las estoy dando, las mujeres ya tienen voz, ¿no? Y como esa, muchísimos espacios y muchísimas anécdotas que les podría compartir de incluso cuando los hombres intentan ser empáticos, de tener conciencia, etcétera, etcétera, reproducen, hombres y mujeres, reproducen este tipo de violencia simbólica contra las mujeres, que al final es eso, es violencia. Entonces, desde donde estemos, en la escuela, en el trabajo, en las instancias públicas, etcétera, etcétera, pues hay que ponernos esos lentes y hay que tomar conciencia no solo de nuestras actitudes y conductas que pueden constituir violencia contra las mujeres, sino incluso tratar de permear en el imaginario pues colectivo y en los demás, ¿no? Las feministas siempre terminamos siendo las locas de donde estamos, ¿no? Las locas o las extremas, porque queremos y señalamos y decimos, oye, es que esto es violencia, oye, es que eso no se dice, oye, esto está mal, pero yo creo que
sí tenemos que seguir haciendo el esfuerzo por señalar esos micromachismos que violentan a las mujeres, por dejar de normalizarlos y por dejar de creer que es un proceso natural el que nos va a llevar hacia la erradicación de estas violencias. O sea, hay un trabajo que hacer en la toma de conciencia, comprender la problemática, comprender el fenómeno y asumir nuestra responsabilidad siempre en cualquier contexto en que nos encontremos. Muchas gracias, doctora Álvarez. Sí, me gustaría indicar por ahí que nos piden fuentes de consulta. Yo le indicaría el libro de Rita Laura Segato de las estructuras elementales de la violencia. Habla sobre un ensayo sobre género entre la antropología y el psicoanálisis, pero además de los derechos humanos, que es muy importante saber por qué se origina esta violencia en contra de la mujer o contra las mujeres. También a nivel estadístico, INEGI ha sacado dos como libros en PDF, que de hecho son open access, lo pueden encontrar en internet, también el de Rita, ¿no? Ya está, o comprarlo, ¿no? Pero el de INEGI es del año 2020 y 2021. Hay un análisis bien interesante de INEGI que se llama Panorama Nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres del 2020. Recordemos que tuvimos pues un análisis de encuesta nacional en 2020 y estábamos en plena pandemia cuando se terminó, pero también sacaron el siguiente año, en 2021, sobre la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares y ahí habla muchísimo, Cecilia, del aspecto de los tipos y modalidades de la violencia. Lo que expusimos ahorita en la cuestión de la violencia laboral, lo que expuse es una modalidad de la violencia, pero usted, Cecilia, se refiere también en el ámbito docente, ¿no? Entonces ahí implicaría ver las estadísticas que usted se va a sorprender de estos dos trabajos que hizo INEGI al respecto, ¿no? Cómo se ha incrementado de un año a otro ese tipo de violencia contra las mujeres. Esa sería mi aportación. Y en cuanto a la segunda pregunta de Cecilia, como también de la compañera Mariana, ¿qué debemos de hacer desde nuestra trinchera? Bueno, yo creo que trabajar sobre el aspecto del conocimiento, porque a veces no se dan cuenta, ¿verdad? Las personas que violentan o los agresores que están violentando, pero también la víctima no detecta el tipo de violencia, como hablaba la doctora Elizabeth, de estos micromachismos, ¿no? Que hoy ya se visibilizan, que han existido. Pero esto es a través del conocimiento. Desde el aspecto, nosotros acá en la Universidad Autónoma del Estado de México participamos en el Comité de Género y hacemos cursos y talleres para docentes y para la comunidad universitaria, es decir, alumnos, administrativos, entre otros. Yo creo que generando estos espacios vamos conociendo y vamos detectando que se está viviendo un tipo de violencia y que no debería de ser. Hoy en día es muy lamentable ver que se normaliza la violencia, cuando debería de ser lo contrario. Deberíamos de estar en espacios libres de violencia. Es decir, en el momento que no se hablen estos temas, que no se incumplan derechos fundamentales, híjole, estos espacios pues dejarán de ser, ¿no? Pero es muy lamentable vivir violencia, tener espacios que estén atentando hacia la integridad de las víctimas y no hacer nada. Y por otro lado, la implementación de protocolos en las mismas instituciones, es decir, a través de los comités de género. De hecho, ahorita AMEI en las instituciones, en las empresas, ya se tienen esta estructura que van convocando, si hay una víctima de violencia, que darle la atención. Y por último, concluyo con las redes de apoyo. Es bien importante tener redes de apoyo cuando se es víctima de violencia. ¿Por qué? Porque las redes de apoyo van a incursionar el camino hacia dónde dirigirse y cómo salir de ese tipo de violencia que se esté viviendo. Gracias. Muchas gracias. Doctora Ayala, no sé si quiera tomar la palabra. Sí, bueno, en cuanto a algunas recomendaciones, creo que hay algunos textos que son muy útiles para entender, digamos, desde la construcción de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De la construcción del Estado moderno contemporáneo. Por ejemplo, el texto de Catherine McKinnon, lo puedo ahorita si no escribir, que se llama Hacia una teoría feminista del Estado. Este texto, digamos, se remonta, o sea, a cómo nuestra sociedad actual, pues, tiene una construcción de las instituciones, de la familia,
de todo, ¿no? O sea, nuestra estructura y nuestra historia, pues tiene esta, digamos, violencia implícita hacia las mujeres, porque simplemente las mujeres ni siquiera fueron consideradas para el diseño del estado en el que vivimos actualmente. Entonces, digamos en la presentación también de la doctora Prado, pues mencionaba cómo ha sido una lucha histórica muy grande para conquistar derechos, ser reconocidas como ciudadanas, pero digamos que nuestras instituciones, que son una herencia, pues de a lo mejor de finales del siglo XVII, o sea, principios del XVIII, pero nuestro Estado moderno ya fue diseñado así. Entonces creo que por eso también es muy difícil como la deconstrucción, porque históricamente, culturalmente estamos siempre nadando contracorriente porque estamos en un entramado, en una estructura que ya tiene este sesgo, ¿no? Patriarcal y violencia, y existe esta violencia histórica y simbólica, ¿no? Hacia las mujeres. Entonces, creo que esto también pues lo hace complejo. Creo que en algunos ámbitos pues se ha avanzado bastante, o sea, a lo mejor incluso el mismo reconocimiento de que existen estas violencias, que se tiene que trabajar en favor de ellas. Creo que hay muchos focos rojos, creo que sí ha habido avances, que es así como, em, digamos, se tiene que medir a lo mejor en cada sector, que un poco era la intención en este panel. Justo, por ejemplo, lo que a mí me tocó compartir, pues es un espacio en donde las violencias han aumentado, todo tipo de violencias han aumentado para las personas, ¿no? En movilidad humana, en contextos de alta vulnerabilidad. Entonces vemos cómo hay un retroceso, yo creo, o un aumento en muchas áreas. Creo que en otros ámbitos sí, pues digo, el mismo reconocimiento de muchos de nuestros derechos. Pero bueno, creo que sí reproducimos, nosotras mismas también todavía tenemos mucho que hacer para trabajar en ello. En cuanto a recomendaciones, bueno, aparte de este texto de también Carol Pateman, pero el de Catherine McKinnon creo que es muy útil si uno quiere irse como a esto, a entender también la misma estructura del Estado. Autoras también como Celia Morós, Rosa Cobos, creo que también son muy, muy buenas para entender como desde un ámbito más general, desde el género, y ya después pues y partir hacia, o sea, hacia el tema ya de violencias. Y en los ámbitos universitarios, creo que pues sí existe ya en muchas universidades un trabajo como en favor de prevención de violencias, también en el sector público, pero creo que pues es un trabajo que es de todos los días y que es complejo por las mismas estructuras en las que hemos crecido, ¿no? Y la cultura en la que estamos, y porque a quienes tienen el poder, también a quienes tienen más poder, el que existan estas formas de violencia también representa ganancias y representa ganancias económicas, ganancias políticas. Entonces creo que por eso también es complejo y difícil como el avance, tratar de que si las mujeres que llegan a espacios de poder lleguen con una agenda de género, ¿no? Que no solo sea el que llegue una mujer, sino que nosotras, nosotres, desde las trincheras en las que estemos, pues exijamos esto, que hayan agendas de género, porque si en ciertos ámbitos, digo, lo observamos en nuestro país y a nivel internacional, sí, digo, las mujeres conquistamos más espacios, pero creo que a veces no llegan con estas agendas de género, o una agenda que visibilice y trabaje por erradicar las violencias y las violencias hacia las mujeres. Entonces ahí quizá pues desde donde nos toque pues visibilizarlo. Muchas gracias, doctora. No sé si nuestro público tenga alguna pregunta, porque yo ya tengo mi lista. Sí. Bueno, yo sí quisiera preguntarles algunos aspectos, sobre todo estudiantes que han estado interesadas y que colaboran también de pronto con el comité. Una de las preguntas que también no sé si se les pudiera dar, justo es cómo abordar los temas de violencia, pero también pensando en diferentes regiones, ¿no? Por ejemplo, en Asia, en Europa, en la parte de América Latina. O sea, ¿cuáles son como unos tips que se les pudiera brindar por donde están entrando en estas temáticas, ya en sus abordajes de investigación, de tesis o interés de estudio? La segunda pregunta también tiene que ver con esta relación con relación a los temas de los comités de género.
¿Cómo saber si la universidad en la que están inscritas tienen algún comité o cuál sería el proceso o los protocolos para que puedan identificar, sobre todo la comunidad estudiantil, para tener este acceso y a lo mejor algún también acercamiento para que pudieran conocerlos? Y la otra, que justo tiene que ver con esta mención, ¿no? De la parte de quién representa el tema institucional. Mi pregunta va a ser en este sentido, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de estos retos institucionales para por lo menos tener ciertas medidas mínimas de atención a las mujeres y niñas, sobre todo considerando cambios, ¿no? Como la incorporación ahora del Instituto Nacional de las Mujeres, en el caso de México, a la Secretaría de las Mujeres, o el cambio de liderazgo en el Instituto Nacional de Migración, y bueno, estos cambios sobre estructura institucional que en este caso está teniendo México. Muchas gracias y estoy atenta. Bueno, yo quisiera intentar o dar algunas pautas para responder la primera pregunta en torno a cómo abordar o cómo aproximarse a la violencia contra las mujeres en el ámbito del estudio de las relaciones internacionales, ¿no? Y yo creo que haciendo referencia a mi plática de hace algunos minutos, pues recordaremos que la violencia de género está anclada en creencias, roles, mandatos, son constructos sociales. La violencia contra las mujeres entonces va a generar una estructura también que va a, de alguna manera, permitir por acción o omisión que esa violencia se siga perpetuando. En relaciones internacionales, esta violencia está articulada con creencias particulares de regiones particulares, con sistemas de organización particulares, con religiones particulares, con sistemas políticos, económicos, sociales particulares. Y entonces, claro, cuando queremos conocer la violencia contra las mujeres en África, por ejemplo, pues entonces tenemos que aproximarnos a la historia, la cultura, la religión, la organización sociopolítica de los distintos países que conforman el continente africano para poder entender cómo es que se da un cierto tipo de violencia o por qué alguna violencia tiene una prevalencia o una presencia mayor que otras en esos distintos países. Además, es muy relevante también en términos del estudio de las relaciones internacionales hacer referencias históricas, o sea, porque la violencia contra las mujeres ha ido cambiando. Y si bien es cierto, en este estudio de la violencia, pues se han generado nuevos canales de comunicación, nuevas fuentes de información, nuevos tipos de estadísticas, incluso nuevas preguntas, como ya refería Celina en las encuestas nacionales para medir la violencia, pues ahora se incluyen algunas preguntas que tienen que ver con violencia contra las mujeres, pues también la referencia histórica, o sea, esto se ha ido creciendo a lo largo del tiempo justamente porque las mujeres y los feminismos han avanzado, los lentes, que cada vez más personas y más mujeres en particular, pues usemos los lentes violetas y estemos más al pendiente. Otra forma también de abordar la violencia desde las relaciones internacionales, pues es hacer estudios comparativos, ¿no? Entre las distintas regiones, los distintos países, que nos van a permitir no solo entender las causas de la violencia, o sea, por qué en algunos lugares tiene una prevalencia mayor que en otros, sino también qué medidas, qué acciones, qué políticas se generan que la atienden de mejor manera, que dan mejores resultados, en dónde se ha disminuido este tipo de violencia, qué acciones han sido acertadas y cuáles han sido pues erróneas, ¿no? Yo creo que esa es una manera de ir, digamos, encuadrando desde una perspectiva disciplinar la violencia contra las mujeres. Y muchísimas gracias. No sé quién quiera tomar la palabra. Sí, aunado un poquito lo que menciona la doctora Elizabeth, es al menos dentro del ámbito académico y
la cuestión profesional, hemos visto estudios de derecho comparado y siempre hay que poner en hincapié el contexto, ¿no? Como decía la doctora Elizabeth, en tiempo y espacio. No es lo mismo la violencia que sufren en Medio Oriente las mujeres que la violencia que sufren las mujeres latinoamericanas, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacer un análisis profundo dependiendo de ese trabajo de investigación. Sí nos hemos encontrado en el área de posgrado la tutoría de chicos, chicas que ya están teniendo este tipo de temas de investigación. Hoy contamos, por ejemplo, en la UNAM ya con la cuestión de especializaciones en género y derecho, por ejemplo, y son temas importantes que destacan sobre esos trabajos de investigación, pero sí hay que irlos relacionando bajo este contexto. En cuanto a la siguiente pregunta de cómo los alumnos, el alumnado, puede contemplar si en su universidad hay un comité de género, tendrían que ver en la cuestión institucional, generalmente en las páginas institucionales web, aparece CIEG, algunos de ellos, ¿no? Como comisiones o como comité institucional de equidad de género. Por ejemplo, en WIMEX aparece CIEG y se hace a través de convocatorias. Hemos invitado a la comunidad. El comité de género no solamente lo integra el profesorado, sino también el alumnado y personas administrativas, es decir, la comunidad universitaria de las universidades, ya sea las estatales o privadas también, hoy ya tienen el comité y las instituciones mismas. Yo destacaba que ya en dependencias institucionales tienen comités de género, pero también en empresas. ¿Y esto de qué sirven los comités de género? Precisamente para ello, para tener ese conocimiento, para entablar la resolución en caso de que alguien viva violencia dentro del espacio y también dar la atención, ¿no? Entonces, los comités de género creo yo que han ido avanzando en las universidades y hoy por hoy, a la universidad que yo voy, universidad que tiene comité de género, entonces supongo yo que ya es un tema a nivel nacional, ¿no? Que ya están implementados en las instituciones públicas y privadas educativas. Y por otro lado, los retos institucionales, sí, yo creo que siempre el factor de las políticas públicas y acciones afirmativas para lograr una igualdad de género y no discriminación entabla dentro de la voluntad gubernamental, federal, estatal, municipal. Es decir, esta Secretaría de Mujeres, ¿no? Y ahorita atender la agenda política con la jefa de Estado, pues vamos a ver cómo va avanzando, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, con el tema de brecha salarial, ¿no? Igualdad y no discriminación, son temas importantes. Esperemos que en este sexenio se avance a nivel federal y también yo diría que en las instituciones de gobierno estatal, ¿no? Gobernadoras, gobernadores, hoy por hoy vemos ya más ejercicio de derecho de las mujeres con la autonomía en la toma de decisiones, porque hoy por hoy tenemos una jefa de Estado, por ejemplo, una mujer, ¿no? Y eso implica históricamente un avance, pero además vamos a ver si esa política pública va en cumplimiento del derecho de las mujeres, lograr esa igualdad de género entre mujeres y hombres. Gracias. Bueno, para no repetir también temas que comentaron ya aquí mis compañeras, quería añadir también algo que, por ejemplo, hemos estado implementando en los últimos años en la universidad y que hemos pedido a todas las y los docentes, tener derechos humanos y género son temas transversales que deben incluirse, por ejemplo, en todas las asignaturas. Los profesores tienen que escoger dentro de 4 temas transversales, pero justo, bueno, uno de ellos es derechos humanos, el otro es perspectiva de género, y entonces, digamos, ahí estaría la invitación a que aunque sea una materia que aparentemente no está vinculada necesariamente con temas de género, se puede, por ejemplo, buscar que en la literatura, en los cursos, en las investigaciones, haya también autoras. Por ejemplo, lo que nos encontrábamos hace unos años en la revisión como de los sílabus de los cursos, es que únicamente a lo mejor en ciertas materias, pero muy pocas, se incluía autoras, ¿no? Sin duda, si era una materia que era pues de estudios de género, por supuesto que sí, o una materia a lo mejor de derechos humanos o temas ambientales, pero después había un número impresionante de cursos, más a lo mejor en las ciencias duras, en ingenierías o así, que a lo mejor no había una ausencia total como de autoras,
¿no? En los trabajos de investigación y en los mismos sílabos. Entonces, una manera también como de hacer presente a las mujeres en la investigación y en la academia, pues ha sido esta. E invitar pues también a las y los estudiantes que en todos sus trabajos revisen si están incluyendo también autoras. Y en este caso, bueno, nosotros incluso también hacíamos a veces de que también incluir autoras mexicanas, latinoamericanas, ¿no? O de países del sur global. O sea, porque hay una tendencia muy grande a que sea siempre como el estudio a través de varones y autores, no sé, norteamericanos o estadounidenses, ¿no? Entonces, no replicar esto porque acabábamos a veces, sino también las mismas académicas haciéndolo, y esto pues es un sesgo que también pues lo transmitimos a nuestros estudiantes, ¿no? Nuestras estudiantes. Bueno, nada más añadir esto porque creo que han sido bastante amplias las respuestas ya de Elizabeth y Celine. Muchísimas gracias. Creo que con esto, no sé, creo que ya no hay preguntas. Creo que estaríamos concluyendo nuestro panel, no sin antes agradecerles precisamente por todas estas reflexiones, por estas líneas, ¿no? También entender un poco más con estos lentes de género, de feminismos y poder seguir reflexionando para el avance desde nuestro aspecto individual hasta donde estemos sumergidas. Les agradezco mucho, también agradezco mucho a nuestras asistentes y sus preguntas, y creo que esto va a estar grabado en la plataforma, entonces ahí también invito a que si hay preguntas, pues las puedan colocar para que después se las hagamos llegar y generar y seguir contribuyendo en esta reflexión. Muchísimas gracias por su participación y nos vemos en el próximo evento también del comité. Gracias.